Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan todos nuestros seguidores y suscriptores del canal Compartir Hípico. Quien les habla, su amigo de siempre, Eliezer Páez. Reciba un cordial saludo de parte de todo el equipo de este canal, su canal Compartir Hípico. La semana próxima pasada tuvimos un total de 10 carreras. La información del canal Compartir Hípico, a pesar de que hubo varios ejemplares que figuraban como grandes favoritos y defraudaron, Compartir Hípico les dio una buena orientación. Por ejemplo, Paomi Police, el mejor trabajo, les decíamos en nuestro canal, que era una yegua que se mantenía en óptimas condiciones y pues así lo demostró derrotando a Filomena en toda la recta final. También la yegua, mi querida Emma, se lleva una gran carrera. Lo mismo lo hizo Chubi, primera marca y mejor trabajo. Growing Mill, caballo invicto, les decíamos, gustaba mucho en la cuadra. Y por supuesto el cierre de Snow Sensation, usted lo consiguió por tu canal Compartir Hípico. Un saludo a todos esos seguidores que confían en nosotros día a día y por eso seguimos motivados a seguir trabajando para llevarles la mejor información. Primera carrera del programa en distancia de 1100 metros. Nos vamos a quedar con una doble fórmula. En primer término, el número 8. El ejemplar Party Prince, el número 8, el que conduce Emerson Medina. La sensación del momento, muchachos. Sin duda alguna, un joven que está bastante disciplinado. Tuvo una conversación la semana próxima pasada con el campeón Misael Jaramillo, dándole a Misael Jaramillo ciertas orientaciones, ciertos consejos. El muchacho está muy animado, está trabajando de la mano con su papá y está haciendo un buen trabajo en el hipódromo La Rinconada. Party Prince, el número 8, nuestra primera marca abriendo la jornada número 22 en el hipódromo La Rinconada. Máximo enemigo, el número 4. El ejemplar Tax Above, el número 4, el que conduce Chirinos. Este ejemplar será el máximo enemigo del número 8, Party Prince. El mejor trabajo para el número 2. El ejemplar Dinadut, el número 2, es el mejor trabajo de la primera carrera del programa. Segunda carrera del programa en distancia de 1400 metros. Aquí nos vamos a quedar con una doble fórmula. En primer término, el número 7, el ejemplar Avasallante, otra para Emerson Medina. Lleva muy buenas actuaciones esta jornada número 22 en La Rinconada. Jinete clave, Emerson Medina. Aquí en esta carrera con el número 7, Avasallante, una yegua pues muy superior al lote, escortando a Sharapova, escortando a Bravo y Violet. Lo mismo lo hizo con Paomi Police, que viene de ganar una gran carrera. Así que Avasallante, nuestra primera opción. Máximo enemigo, el número 13, Reina Ger. Reina Ger, la consentida de la casa, una yegua de la cual esperamos mucho y en esta oportunidad es la máxima enemiga de Avasallante. El mejor trabajo para la número 4, la yegua Sweet Rhyme, una yegua que se mantiene muy bien a base de galope y en óptimas condiciones, la que conduce Sangroni, 4 kilos de descargo, el mejor trabajo. Tercera carrera del programa en distancia de 1200 metros, otra doble fórmula, el 4. El ejemplar Combination con la monta de Robert Caprila, nuestra primera marca, el pupilo de Antonio Velarde. Un ejemplar que en su última carrera cae segundo, siendo el gran favorito de Gran Sabanero. En esta oportunidad buscan la monta de Robert Caprila y creemos que va a cristalizar en esta tercera carrera del programa. Enemigo, el número 6, el ejemplar Zoom Classic con Cipriano Gil, va a demostrar buena velocidad el día domingo y se le puede venir de punta a punta. El mejor trabajo para el número 8, el ejemplar Candoroso, un ejemplar que se mantiene en óptimas condiciones, muy positivos en la cuadra y es el mejor trabajo de la tercera carrera del programa. Cuarta carrera del programa en el orden de esta programación dominical en el hipódromo La Rinconada. En primer término, el número 1, el ejemplar Montero, Emerson Medina. Hasta los momentos hemos orientado 3 ejemplares con muy buena opción para Emerson Medina. El máximo enemigo de este número 1 sería el número 5, Astuto, Cipriano Gil. Otro max que se va a presentar entre Emerson Medina y Cipriano Gil. También vamos a ver un max entre Emerson Medina y Robert Capriles.
Vamos a ver quién sale con la mejor parte. Todos buenos profesionales y buenos jinetes que disputan el meeting de la Rinconada. Mejor trabajo en esta cuarta carrera para el número 2. El ejemplar Ilustre con Francisco Quevedo, un ejemplar que viene para su debut, tiene 1000 en 64.3, 600 en 45.3 y el día 23 agenció el 23 de mayo 1000 en 69.1, muy bien el ejemplar Ilustre, así que póngale mucho cuidado a este ejemplar Ilustre. Quinta carrera del programa. Nos vamos a quedar con una triple fórmula, primera válida para el juego del 5 y 6. Dicen los sabios que en las primeras válidas hay que anotar la mayor cantidad de ejemplares posibles para tratar de acertar iniciando el 5 y 6 nacional. En primer término, el número 3, el ejemplar Cara Mía con Chirino, la pupila de Antonio Velarde. Están haciendo buena yunta. El amigo Chirinos y Antonio Velarde, el experimentado Antonio Velarde, llevan varios ejemplares en yunta para este domingo y esta es una con buena opción. Cara Mía, la número 3. Como segundo término, el número 8, el ejemplar de Nené con Jaime El Pocho Lugo Jr., la pupila de Romero. Y en tercer término, el número 1, el ejemplar Anarita Spirit. ¡Ojo! Esta pupila de Ramón García, hay un rum rum que suena mucho en esta primera válida, una yegua que ya Alvarado la conoce a la perfección, la ha corrido en varias oportunidades y por supuesto ha demostrado conocer bien a la yegua Anarita Spirit. Mucho cuidado abriendo el 5 y 6 con Anarita Spirit en la primera válida para el juego del 5 y 6. Esta carrera del programa, segunda válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1400 metros. En esta carrera nos vamos a quedar en primer término con la hija de Champlain, la yegua Sweet Chan, la que conduce Cipriano Gil, la pupila de Dewey Fernández. Esta yegua ya tiene una victoria con Montes en distancia de 1400 metros, ganó por más de 2 cuerpos, pagando 2-5, siendo la principal favorita. Vuelve a su distancia, pero en esta oportunidad con Cipriano Gil y por supuesto esto le va a sacar provecho a la yegua Sweet Chan en esta sexta carrera del programa. Enemiga, la número 4, la yegua Chispy Time, la número 4, la que conduce Hermison Medina, una yegua que posee una atropellada extraordinaria. Hermison Medina va a tratar de correr la cerca y en la recta final llamarla a correr, valga la redundancia, y poder cristalizar en los 100 metros finales. Así que en números en orden de preferencia, el 1, Sweet Chan, y el 4, Chispy Time. El mejor trabajo en esta sexta carrera del programa para la número 3, la yegua Martina, la que conduce Robert Caprilli. Esta carrera está muy interesante. Son los 3 jockeys que están destacando en el hipódromo La Rinconada, Cipriano Gil, Robert Caprilli y Hermison Medina. Aquí se puede presentar un bonito max. Vamos a esperar a ver qué sucede en la sexta carrera del programa. Así llegamos a la séptima en el orden, tercera válida para el juego del 5 y 6. En esta carrera nos vamos a quedar en primer término con la número 5, la yegua Sweet Victory con Giancarlo Rodríguez. La velocidad de la carrera quedó lista para esta competencia en distancia de 1200 metros. Se les puede venir de punta a punta la pupila nuevamente de Dewey Fernández. Enemiga de la número 5 sería la número 7, la yegua Nimeria con Robert Caprile, la pupila de Fernando Parilli, la otra que posee buena velocidad. Este va a ser un match 2 a 2. Sweet Victory y la yegua Nimeria. Vamos a ver quién aguante en la recta final. El mejor trabajo para la número 4, la yegua True River, la número 4, el mejor trabajo con la monta del Pocho Lugo. Octava carrera del programa, octava en el orden, la cuarta válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1400 metros. En esta carrera nos vamos a quedar en primer término con el dato más corrido en todo el hipódromo La Rinconada. La cuadra lo dan por sentado que ya ganó. El ejemplar Mi Brother Sliu es una auténtica línea para grandes y chicos. Yo la voy a acompañar. Yo voy a acompañar al caribeño, al campeón caribeño Mi Brother Sliu, y lo voy a hacer con el número 5, el ejemplar extremo. Ojo, mucho cuidado.
Este ejemplar viene de ganar en su última competencia de forma magistral en 65-3, ganando por 5 cuerpos. Extremo siempre ha estado 1-2 y esta es su prueba de fuego. Con la diferencia que ahora le montan a Cipriano Gil, que ya lo conoce, así que es el máximo enemigo para el ejemplar Big Brother Sliu, el número 5 extremo. El mejor trabajo para el número 3 Super Nono, el pupilo de Ismael Martínez, tiene el mejor trabajo, la velocidad de la carrera y se les puede estar viniendo de punta a punta. Novena. Así arribamos a la novena carrera del programa, novena en el orden, pero quinta válida para el juego del 5 y 6 en distancia de 1.300 metros. Aquí nos vamos a quedar con una doble fórmula. En primer término, Champion Legacy, la que conduce Emerson Medina, la pupila de Rubén Lang, una yegua que corre siempre bastante cerca. Emerson Medina, un jockey que se ha caracterizado por ser buen partidor y, por supuesto, buen arriador, trayendo a fondo a los ejemplares y sacando de ellos la mejor parte. Así que, sin duda alguna, Champion Legacy es nuestra primera carta en esta quinta válida para el juego del 5 y 6. Enemiga, la número 5, la yegua D. Jugler con Robert Capriles. Les decía en orientaciones anteriores que va a haber un match entre Emerson Medina y Robert Capriles. Y este es uno de ellos y creo que el último de esta semana, de esta jornada dominical 11 de junio, de la reunión número 22. Champion Legacy con Emerson Medina y D. Jugler con el jinete Robert Capriles. Un match tú a tú, estos dos jockeys. Vamos a ver quién sale con la mejor parte. El mejor trabajo para el número 8, el ejemplar Vermelo, el número 8, un ejemplar invicto en 2 presentaciones, el pupilo de Ramón García con Cipriano Gil. Así que esta carrera, el primer peldaño de la triple corona venezolana, el José Antonio Páez del 2023, es una carrera bastante pareja e interesante. Nos quedamos, como les decíamos, el número 2, el ejemplar Champion Legacy, y el número 5, D. Jugler. Ojo, mucho cuidado con el ejemplar número 8, Vermelo, que anda extraordinario en cancha. Se habla de Time Tribal, se habla también de Baco. Muchos mencionan al número 10, el ejemplar Cardano, un ejemplar que anda excelente. El Pocho Lugo no se baja, pero vuelvo y repito mis marcas: el número 2, Champion Legacy, y el número 5, D. Jugler. Última válida para el juego del 5 y 6, décima en el orden. Aquí nos vamos a quedar con una triple fórmula. En primer término, el número 2, la línea de grandes y chicos. My Golondrina May, la velocidad de la carrera con Sangroni, buscan el descargo de 4 kilos. Bastante liviana va esta yegua, muy superior al lote, con mucha velocidad, y por supuesto es la línea de muchos. Pero es última válida y este servidor no la va a dar en línea. Enemiga, la número 10. La número 10 la lleva Axis Mundi, la que conduce Carlos Brico. Dani Pimentel le encanta cerrar la jornada dominical, así que mucho ojo con Axis Mundi, que va a atropellar con fuerza y desflaquear. La número 2, My Golondrina May, puede estar cristalizando a Axis Mundi. Y en tercer término, el buen trabajo, la yegua que anda extraordinaria en cancha, la número 8, la yegua Reina de Reyes con Cindy Carrero, la yoqueta que se viene posesionando en su profesión como jockey. Así que Cindy Carrero va a defender el mejor trabajo con Reina de Reyes. Así arribamos al final de esta orientación hípica por su canal Compartir Hípico, deseándole la mejor de la suerte. De verdad que muy agradecido por la atención prestada. Recuerden que este es un medio de comunicación, nosotros solo hacemos es orientarles de la mejor manera. Nos vemos en una próxima entrega con Computador Hípico por Compartir Hípico.